lo vamos a invitar a Carlos Sichar, encuestador, analista, consultor, no solamente de gobiernos locales, sino también de gobiernos y dirigentes internacionales. ¿Cómo anda, Carlos? Gracias por estar conectado. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. ¿Pudiste ver la cadena? ¿Algo? Sí, efectivamente. Y allí también tomando referencia a lo que ustedes planteaban en este prefacio, lo que me queda claro primero es que esta es la primera reacción que tiene Milei personalmente como presidente después de la elección de hace 2 fines de semana, en ocasión donde en provincia de Buenos Aires el triunfo de la gente de Kicillof, bueno, sin duda le cambió un poco la estructura. Y esperaban por ahí un resultado mucho más ajustado y recordemos que fue mucho más amplio de lo esperado. Entonces, ese fue un primer hecho político que noto, es un impacto de carácter político, y otro de carácter económico que dice nosotros mantenemos el rumbo. Recordemos que lo más importante para ellos es sostener ese acuerdo y compromiso que tiene con el FMI de sostener este régimen, con este equilibrio fiscal, con este superávit fiscal especialmente que él recalca, en el peor de los casos dijo equilibrio fiscal. Entonces, esa es la primera impresión que tengo, esta primera reacción de carácter político que tiene el presidente. Y bien decían ustedes, siempre hay un tiempo de tolerancia cuando empieza a ejercer un presidente, un gobernador, un intendente, su gestión. Este tiempo de tolerancia, por ahí llamada vulgarmente como la luna de miel, se extendió un poco más de por ahí lo común, que suele ser un año, y especialmente creo que se dio por este problema que se hizo tan evidente, del cual él vino a atacar, que tenía que ver con la corrupción, porque aquellos de carácter económico, de política económica, y él en este discurso lo vuelve a poner sobre el tapete, lo cumple. Controla la inflación, de alguna manera está en ese aspecto, por supuesto tiene sus costos, por ejemplo la contracción del mercado, trata de equilibrar y gestiona el aumento del dólar, eso también. Él dice que baja impuestos, baja la pobreza y la salida del cepo. Todos esos elementos los cumple, pero la otra parte, más conceptual, política, la de lucha contra la casta, la motosierra, a aquellos lugares en donde estaba la corrupción, bueno, allí efectivamente él termina por lo menos siendo cuestionado, y donde está su debilidad. Entonces, eso acortó esta luna de miel que estábamos hablando, y coincido con que él vuelve a pedir tiempo, y lo pide como 3 veces, en 3 ocasiones, inclusive al final. Dice, deme más tiempo, este es un proyecto largo, no echemos por la borda todo el esfuerzo que hicimos hasta el momento, así que él no solamente pide el tiempo a la gente, al electorado común, sino que también pide ayuda. Él pide ayuda concretamente en el Congreso, le pide ayuda también a los gobernadores, y pragmáticamente, a cambio, bueno, vemos que ofrece poco y nada. Sí hay leves aumentos de recomposiciones en la parte de jubilados, hablo de discapacidad, de salud, de política universitaria, de 5, 7, 8% por encima de la inflación. Nada más que eso. Y allí hizo una salvedad también, de que este proyecto de ley tiene la capacidad de ajustar esos gastos o cualquier otro si fuera necesario para garantizar el equilibrio fiscal mínimo. Así que termina siendo un poco sabor a poco lo que nos acaba de ofrecer. Sobre ese punto, Carlos, una cosa también que te quiero preguntar ahora como consultor político. Se hablaba mucho de que era un discurso empático, y bueno, evidentemente en lo discursivo estuvo, pero no deja de ser un discurso leído, digamos, una empatía leída. Eso visto desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cómo la analizas? Más que leído, para mí el dato es que fue grabado. Además. Entonces, porque podría haber sido leído, es muy importante eso, es muy común. Fíjense ustedes, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, los europeos, era muy común de Barack Obama, un referente de la comunicación mundial, que leyera sus comunicados, pero siempre en vivo. Entonces, esa me parece que es la gran diferencia que tiene. Trató de ajustar todos los elementos, claramente que no lo escribió él en la mayoría de las cosas. Fíjense que hubo hasta errores de lectura, eso fue evidente en la forma que pronunciaba algunas palabras que no eran concordantes con la oración, pero ese impacto nomás. Igual lo más importante siempre es el mensaje, y el mensaje es lo que le acabo de decir, de que sostiene el rumbo, tiene un impacto político pidiendo más tiempo,
tratando de generar una expectativa que ahí está la cuestión. Es creíble nuestra nueva expectativa que él trata de plantear y que la verdad que es a largo plazo. Y el día a día, el bolsillo de todos, los argentinos, bueno, le está pidiendo ahora un poco de ayuda. Estamos viendo en todos los aspectos, esto de que yo digo contracción económica, pero no llega a fin de mes, los comercios están cerrando, no solamente en Córdoba, que hay muchos informes de comercios hoy bajando sus persianas, sino que también en otras ciudades del interior de la provincia, de Buenos Aires, etcétera. Así que, bueno, no hay crédito. Eso está planteando el mecanismo teórico para que eso efectivamente ocurra, pero está muy lejos. Y sí, por otro lado, hay otros mecanismos que él no habla, que sí ocurren, por ejemplo, la ampliación de la base monetaria, emitiendo títulos o derechos, especialmente para comercializar el mercado financiero bancario, que eso la gente por ahí no lo sabe. Entonces, ¿cómo se está solventando hoy el gasto público? Y más que nada los pagos que tienen que hacer con estas obligaciones internacionales a través de recolectar pesos vendiendo estos papeles a las entidades financieras. Carlos, yo vi 2 o 3 veces que levantó la vista del papel para hablar del déficit fiscal, para como reafirmar un contacto ahí con la Cámara o con quien haya estado viendo el mensaje, y para pedir tiempo. Me acuerdo que levantó la vista como para entablar ahí una conexión que no sé si la buscó o no. ¿Escuchaste vos que en este discurso haya planteado, muchacho, o es esto o es lo peor que es el kirchnerismo? Que es el otro mensaje que está circulando fuerte en redes, ¿no? O sea, si no me votan a mí, viene lo peor. Si no me votan a mí, viene lo peor, porque hizo una referencia al riesgo país, como está hoy, al precio del dólar. ¿Se leyó un poco eso en el discurso o nada que ver? Sí, efectivamente él lo dice, por lo menos en 2 ocasiones, recuerda el pasado, él lo ha notado efectivamente, habla de recetas que ya se aplicaron y que no funcionaron, entonces no podemos volver a aplicar esto. Él habla que esta receta es totalmente diferente, que es novedosa y que vamos a ver los resultados, vuelve a pedir en este tiempo, más adelante, no de forma concreta en estos momentos. Lo cierto es que no hay una apertura de su gobierno ni a los gobernadores ni a la dirigencia. Es, llegamos hasta acá de esta forma, vamos a seguir este camino. Es más, por lo que se esperaba esa semana postelectoral de Buenos Aires, con esas reuniones de gabinete, con ese mínimo cambio ahí, maquillaje de subir a un secretario a ministro, con las mismas funciones prácticamente, en este discurso se nota que lo va a mantener, que no lo va a cambiar a ese camino elegido. No solamente eso, sino que no reconoció errores. Ustedes, si chequen el discurso, él nunca hace un mea culpa. Y sí, efectivamente, creo que el mensaje es: sostengo el rumbo político y económico. Y en lo político pido un poquito a ver si por ahí desde esa posición de humildad puede alguien ayudarme, pero no es como funciona en realidad el Congreso, porque allí está lo que él espera, ¿no? Que él habla y pide que para que esto efectivamente, todo este anuncio que él hace, hasta pasa la posibilidad de que esto funcione o no, se lo terciariza diciendo: todo esto que yo quiero hacer no depende ya de mí, sino que le mando la pelota al Congreso, a la cancha de quienes en estas últimas semanas me apoyaron poco y nada. Y este elemento de la elección de Buenos Aires y lo que puede pasar el 26, y yo les digo que de acá a fin de año, con la actual estructura de diputados de la Nación, tiene pocas chances de sacar leyes fundamentales como la está pidiendo en este momento Milei. Carlos, 2 cositas, con esto te cierro este tema porque te queremos también aprovechar en lo local. Hay otro elemento que me llamó la atención en esto que hablaba, bueno, el pedido de paciencia, que es contradictorio con lo peor ya pasó. Sí. Porque si vos decías, bueno, lo peor ya pasó, no me pides más esfuerzo, ya el esfuerzo lo hice. ¿Eso lo notás también como al menos una paradoja? Sí, claramente que intervinieron varios en ese discurso. Lo peor que pasó lo dijo en el principio, sí, y después en el 2/3 del discurso y al final pide más tiempo. Y lo que me queda, por lo menos como sensación, es que sí, el final, el cierre del discurso es propio, ¿no? Ahí lo escucho con otro lenguaje. Fíjense que hay un acercamiento de cámara en primer plano,
el otro es más bien americano, bueno, Sí. ustedes son especialistas también en esto, y allí él está mucho más cercano y eso me parece que es la realidad. El primero es siempre, ¿no?, la construcción de un contexto donde estamos, después vamos a un desarrollo y después al cierre de la peroración. Así, pero veo que eso sí fue contradictorio porque dice, lo peor ya pasó, pero tenemos que seguir aguantando, no tiremos por la borda, que significa, sigamos, lo peor todavía no pasó efectivamente. Y vamos a esta cuestión, falta pocos días para la elección del 26 y no va a haber en nuestra política económica, social de nuestro país un gran cambio, que más esto hubiese sido una buena oportunidad, un gran cambio por lo menos de mensaje, de actitud, en lo político. Yo creo que en lo económico hacer un cambio hubiese sido negativo porque allí sí, si vamos para donde dice el electorado, seguramente el riesgo país, la desconfianza iba a primar sobre esos grandes inversores que sí hacen mella en lo que ocurre en el día a día en el resto de los precios, pero en lo político no vimos gran flexibilidad, gran ¿No reacción. es un discurso bien para el núcleo duro este? Puede ser. Porque el núcleo duro dice, che, pero al final el presidente tiene razón, le íbamos a pasar mal, la estamos pasando mal. Íbamos a controlar la inflación, controlamos la inflación. Íbamos a controlar el gasto, controlar el gasto. Mira, ahora culpa de los gastadores cereales tiene que aumentar en educación, en salud, en todo eso. Bueno, pero ese discurso era por ahí más comprable en el inicio de la campaña, Claro, inicio, no perdón, también inicio de su gestión, porque la gente pensaba que a ese sacrificio le iba a pagar, y pongo comillas, la casta, Claro. de la cual ellos no se consideraban parte. Ahora se dan cuenta que ese ajuste era para todo el mundo, y especialmente para los que menos tenían, porque claramente la licuación de el haber de los jubilados es una de las grandes variables de ajuste. Entonces, ahora el entender lo propio ya lo interpretan diferente ese mensaje. ¿Trajiste placa? Sí, tenemos una placa, justamente una encuesta de tu consultora. Si podés poner, Fede, es la que habla de Córdoba Capital para traerte también a los datos de acá, para ver algo en concordancia con lo que veíamos. Esto es, corregime, Carlos, fuente de tu consultora, el 30 de agosto al 3 de septiembre, una consulta presencial, 450 casos, algo así. Sí. Bien. 420 fueron en Córdoba Capital. 420, perfecto, bien. ¿Qué dicen estos datos? Juan Schiaretti. Bueno, perdón, la tengo acá en placa, si le estás viendo. Sí, tal cual. La digo rápido y te doy pie. Juan Schiaretti, 33%. Gonzalo Roca, casi 10 puntos abajo. Sí. Natalia de la Sota, 10,6. Ramón Mestre, 4. Pablo Carro, 2,8. Aurelio García Lorri, 1,9. Y después, bueno, todo el derrotero más chico abajo. No parece Saizen, pero bueno, no importa, es una cosita. ¿Qué te está diciendo estos números, Carlos? En Córdoba, que era el núcleo donde más bancaban a Milei. Lo primero que dice es que a la fecha de la medición, la Libertad Avanza no está arrasando en Córdoba como efectivamente lo hizo en la segunda vuelta de la elección presidencial. Recordemos que en Córdoba provincia, la Libertad Avanza sacó el 74% del total de los sufragios. Ganó en los barrios por ahí más pudientes, como los country, como en los más populosos. Y no es para estigmatizar, pero vayamos a ilustrar, por ejemplo... Pero Carlos, perdón, lo más llamativo de eso que contás vos, lo hablamos mucho acá, eso se dio sobre todo en la primera vuelta, ese mapa, sobre todo de la ciudad de Córdoba estuvo muy marcado, donde los barrios clase media alta votaron a Bullrich, estaban teñidos de amarillo, y después los barrios populares estaban mitad con el color de Schiaretti y mitad con el color de Milei. Exactamente. Entonces, en Villa Libertador ganó Milei. Exactamente, por eso te digo. Así que ese primer elemento. No estaría arrasando con estos números actuales. Esto fue días previos, cerramos días previos a la elección de Buenos Aires, así que ese impacto. Por otro lado, queda claro también que lo que hoy mide Roca es simplemente lo que mide el partido. Entre comillas, el candidato de Milei está medido porque él tiene un desconocimiento absoluto en el electorado que fue medido en este universo. ¿Te pasó eso, Carlos, de tener que aclarar quién es el candidato de la Libertad Avanza? Si vos decís Roca, ¿quién es? Absolutamente en todas las entrevistas, porque no es conocido, no estaba en el top of mind de la gente. Si hubiésemos dicho Luis Juez, no hace falta decir Partido Nuevo, ¿no? Entonces, allí se trata. Lo difícil es saber por qué partido está Juez, digamos. Eso es lo difícil. ¿En qué partido juega Juez? Ha cambiado tanto Juez, no del partido, pero ha cambiado tanto de boleta. El tema es que ellos hablan de que es más importante la marca que cualquier candidato. Es más, no quieren una figura fuerte
en su lista, sino que quieren que la marca sea fuerte. Entonces yo le dije hoy, pero depende 100% a los representantes de Libertad Avanza. Mira. Digo, pero depende 100% de cómo le vaya a Milei. Si Milei le va mal, te va a ir peor. No hay ningún candidato que te salve. No nos interesa. Tal cual. Después, el otro elemento de lo que mide Schiaretti, siempre tiene un piso de entre 27 y 30% la representación peronista de Córdoba, así que es un candidato muy instalado, muy conocido. El tercer dato clave tiene que ver, que ahí no lo vi, la cantidad de indecisos, ¿no? Que está el 16% del total de los entrevistados, que es interesante conocer cuál es la matriz de esos indecisos. Son especialmente varones de menos de 35 años, que en la anterior elección, en la segunda vuelta, eligieron a Milei. Entonces, en su mayoría. Entonces, ahí vemos que hay por lo menos, una probable fuga de voto y sobre donde van a trabajar seguramente todos los candidatos. Porque esos que se sintieron decepcionados o no satisfechos con la realidad que hoy le ofrece el país que gobierna el presidente Milei, por lo menos lo tiene ahí en la duda, no saben a quién votar. El otro elemento interesante es Natalia de la Sota, más de 10 puntos. Ella hoy está representando básicamente el voto Vamos, mostrame la imagen Fede, de Natalia de la Sota, que ahí armé. ¿Quién vota hoy en Natalia de la Sota y por qué es la figurita que hoy hablaban en un medio de Buenos Aires, a la mañana temprano en TN, decían que era la segunda en las encuestas, no sé de dónde salió, y no se acordaban el nombre, decían de la Sota directamente, la hija de la Sota. Sí. Según Sichel, ¿quiénes están votando Natalia de la Sota? El 16%. ¿Los están votando? Sí. Perdón. Diga, son especialmente los mayores de 30, si sumamos tanto de 30 a más de 50. O sea, ¿la votan por el apellido? ¿Perdón? ¿La vota más por el apellido que por conocerla a ella? De todas maneras, reconocen algo de su posición de gestión en el Congreso, de ser la más opositora a el gobierno del presidente Milei. ¿Dónde le explico eso? En la parte de abajo, ¿no? Que el 51% del total de aquellos que eligen él... primera vuelta. Exactamente. Primera vuelta. ¿Quién vota Natalia de la Sota? Si nos vamos a los votos de la primera vuelta, el 52% de los votos de Massa. Pero si nos vamos a la segunda vuelta, este es el dato. 18% Milei. El 18% que votó Milei, que son los enojados de Milei. ¿O no, Carlos? Tal cual. ¿No? Son aquellos que se sienten decepcionados y que están reconociendo ya una gestión de ella en el Congreso, de una posición opositora clara a él. Y fíjese que, ¿por qué digo yo que tiene un voto de matriz muy fuerte kirchnerista? No solamente por ese 71% que votó más anteriormente, sino por la pobre performance que hoy tiene Pablo Carro, que es el referente, mejor dicho, el candidato que hoy tiene ese espacio político. Entonces, allí estamos viendo cómo su matriz de voto está compuesta por voto filo-kirchnerista, con algo de voto peronista, pero también, como ustedes vieron, con voto liberal decepcionado. Estamos hablando de la gente mayor y del punto de vista del nivel socioeconómico, que también está medido entre nivel socioeconómico medio y medio bajo. Esa es la matriz de votos que hoy tiene Natalia de la Sota. Veremos en el transcurso de la campaña si esta polarización probable la hace perder fuerza o no, y cómo se termina distribuyendo estas nuevas bancas que van a estar en juego. Si el escenario va a ser 4-4-1, más o menos como muchos plantean en estos momentos para Córdoba, puede ser también 3-3-1-1, mucho más complicado, 4-3-2, pero todo depende de hasta, créeme, por centésima. Ustedes recordarán la segunda vuelta en donde gana Carolina Scotto, que el ingreso de Martín Gil fueron por centésimas como segundo diputado del Frente para la Victoria, porque ese noveno diputado pendula entre el primero, el segundo y el último. Así Carlos, que, te agradecemos un montón tu tiempo, un montón. Tenemos que tener un próximo invitado ya en línea. Y el programa hoy es más corto. Y nos tenemos que ir porque tenemos un programa más corto, así que te agradecemos infinitamente. Seguramente te vamos a estar molestando, sobre todo si seguís haciendo cuestiones relacionadas a la política local, que es donde más nos interesa a nosotros. A disposición, y muchas gracias por el espacio.